al canal ARQ Data. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI Fabric. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver cómo generar una canalización. Esta canalización va a tener dos almacenes de datos. Un almacén de datos bronce para ingerir los datos crudos a través de un protocolo HTTP y un almacén de datos plata que lo que va a hacer es transformar parcialmente esos datos dándole una estructura, un contenido, un tipo de dato a cada columna y agregando algunas más, almacenándolo en la capa de plata, en el Lakehouse Plata. Todo esto estará orquestado por una canalización. Empecemos. Aquí tengo mi área de trabajo, que es un área de trabajo de capacidad Fabric. Entonces, lo primero es generar los almacenes de datos. Pues nuevo elemento, Lakehouse, y aquí le pongo pues Lakehouse bronce. Vamos a deshabilitar el esquema de almacén del lago de datos. A ver qué tal, porque parece que está tardando hoy más de la cuenta. Esperemos que no, que pueda haber una fluidez en todo lo que hace. Aquí ya veis que me crea esa estructura de almacén de datos con tablas y ficheros, ¿no? Me dice que va a generar un punto de conexión SQL. Ya lo tiene generado. Entonces, en el Lakehouse bronce yo voy a crear aquí una subcarpeta que le llamaré New Data para almacenar aquí lo que sería ese fichero que voy a traer a través de una conexión HTTP. Vuelvo al área de trabajo y vamos a crear el Lakehouse de plata para almacenar los datos transformados. También le digo que no quiero el esquema del almacén del lago de datos, simplemente que me cree tablas y ficheros. Como digo, hoy parece que va algo lento, esperemos que todo funcione bien y no haya mucho exceso de lentitud, si no cortaría el vídeo. Por ejemplo, ahora para crear un lakehouse está tardando mucho. No sé, hay veces los sistemas no funcionan del todo bien. Bueno, parece que ahí arrancó. Está creando también la carpeta de tablas y ficheros. Y aquí no vamos a... Me está diciendo lo del punto de conexión SQL. Aquí no voy a crear. Aquí vamos a almacenar después lo que sería el notebook que va a hacer la transformación. ¿De acuerdo? Así que ya tengo el Lakehouse bronce y el Lakehouse de plata. Vamos ahora con una canalización. Nuevo elemento, canalización. Aquí le voy a llamar ingesta de datos de ventas. Y entonces en esta canalización voy a añadir lo que es la tarea de copia. La copia va a ser, me lo va a traer desde esa URL que voy a pasar, donde está el fichero, y lo voy a meter en el Lakehouse e incluyo en lo que sería el Lakehouse bronce. Vale, entonces aquí en actividades tengo las actividades que puedo realizar, ¿no? Que son muchas, aquí veis que tengo muchas más, ¿no? En copiar datos tengo agregar una actividad o agregar una actividad de trabajo o agregar una actividad de copia. Le digo una actividad de copia. ¿Vale? Aquí le digo que es copio. Entonces, el origen no es un lakehouse, simplemente le digo examinar todo y aquí el origen es ese protocolo HTTP que me va a pedir la URL, que la pondré luego en la descripción del vídeo, y le pongo la URL, me dice que va a generar una conexión, le digo conectar, lo que va a hacer es leer ese fichero. Aquí dirección URL relativa a nada, formato del archivo va a ser texto delimitado, aquí pues estaría un poco lo que quiero que tenga, ¿no? Pues separado por coma, aquí le puedo decir, por ejemplo, que sea la contrabarra N, la que me haga el salto de página, que tenga el encabezado, fila multilínea, etcétera, etcétera. Esto es el origen.
Esto será el tipo de método que voy a pedir, es el get, el de recuperar los datos, ¿no? Y ya poco más, no habría nada más. El destino sí que va a ser el lakehouse. Le voy a decir el lakehouse bronce. Aquí serán archivos. Aquí pues new data, que es la carpeta que he creado. Y aquí le digo el sales.cs. ¿Vale? El texto delimitado y nada más. Aquí no pongo nada de la asignación, tampoco no pongo nada aquí, todo está correcto. ¿Vale? Así que hacemos un repaso de esta tarea de copiar datos. Le llamo copy data, activado. El origen es, es esta URL que me va a traer datos con el método get para traer los datos. Texto delimitado lo hemos configurado por aquí. El destino va a ir al lakehouse de bronce como archivo, la carpeta new data y se llamará sales csv. Aquí también tengo lo de definir, pues también le puedo decir que quiero que sea el, el slide y la N para el salto de página, encabezado, todo esto, ¿vale? La asignación lo dejamos en blanco, no hay ningún esquema ni ninguna nueva asignación y la configuración pues tal cual. Ya teníamos esta tarea. La siguiente tarea que voy a añadir es eliminar los datos antes de hacer esta tarea de copiar. Es decir, primero los elimino, luego los copio, ¿no? Entonces aquí, si me voy a actividades, a los tres puntitos tengo eliminar datos. Esta tarea la pongo previa a esta. Y entonces lo que voy a hacer, fijaros que aquí hay unos iconos. Vale, entonces... Ay, perdón. Estos iconos es cuando omites, cuando la tarea finalizó con éxito, cuando falló y aquí cuando final. Creo que se llama cuando finalizó. Y esta es cuando éxito. Está éxito, fallo y cuando finaliza. Entonces, cuando finaliza la conecto al copy. Y vamos a ver qué hago con esta tarea. Pues aquí le digo, le llamo delete all files. Aquí no hago nada más, ¿de acuerdo? No, aquí hay los intervalos de reintento de 30 segundos. Origen. Esto es el lakehouse. El origen es el lakehouse. El lakehouse es el lakehouse de bronce. Y aquí le digo ruta de acceso de archivo de comodín. Aquí le pongo la carpeta. Y aquí el fichero nombre del comodín será asterisco.csu. ¿Vale? Y le dejo la recursividad activada. ¿Vale? Sería esta ruta de acceso de archivo de comodín. En la parte avanzada es pues si quiero filtrar, etcétera, etcétera. La configuración del registro hay que deshabilitar lo que dice habilitar el registro. Lo dejamos desmarcado. ¿Vale? Entonces vamos a repasar. La parte general, delete all files, activado, 012, aquí nada. Origen, el lakehouse. ¿Qué lakehouse? El bronce. Tipo de ruta de acceso de archivo, ruta de acceso de archivo de comodín, ficheros, carpeta new data, el wildcard file name, el comodín, nombre del comodín, asterisco.csv, la recursividad activa y luego la configuración del registro, el registro deshabilitado. ¿Vale? Esto sería el paso previo para poder borrar previamente antes de recuperar. ¿Qué me queda ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí, el notebook. Entonces me voy a la capa plata porque el notebook va a estar en la capa plata, va a almacenar. ¿De acuerdo? Recordar que las capas de la arquitectura Medallion son bronce, plata y oro. Bronce, datos en crudo, plata, transformaciones y oro, los datos ya preparados para el análisis. Entonces, en este caso, en bronce lo recupero tal cual
y en plata los transformo. Vamos a hacer un cuaderno nuevo que le voy a llamar, al cuaderno le voy a llamar NB de la convención de Notebook, Load Sales, ¿vale? Y aquí lo que hago es cargar, voy a poner todo el código y lo voy a poner por partes. Primero, lectura. Vamos a cargar las librerías y vamos a crear lo que es el esquema. El esquema es cuando yo le doy a un fichero de texto, le doy una estructura para definir el tipo de dato. Todo esto de aquí es la definición del tipo de dato. ¿De acuerdo? Previamente he tenido que saber, aquí me falta la copia que hemos hecho, aquí el copiar datos, esto debería ejecutarlo para que me haga esta opción. Aquí en inicio vamos a validar porque me tiene que crear, me tiene que recuperar el fichero, ¿no? Entonces esto tiene que ir dentro del Lakehouse Bronce en la carpeta New Data. Vamos a ver, lo va ejecutando. Me lo va actualizando. Aquí dice que se está actualizando actualmente y que si no lo puedo desactivar, pero de momento lo dejamos que vaya actualizando. Me va diciendo cómo está. Está en cola. Primero hace esta tarea, que está en cola, y luego pasará a hacer esta. Cuando la haya completado, pasará a hacer esta. Vamos a ver si lo hace bien. Es verdad que lleva todo el día de hoy que está funcionando muy lentamente, lo que sería Fabric. Solo espero que no se haga muy largo, si no, pues cortaré el vídeo y os lo pondré con el resultado final. ¿De acuerdo? De momento, esperemos un poquito y a ver qué tal si conseguimos que funcione la eliminación de los datos y luego salte a la copia y eso genere, pues, el fichero sales.csv que me lo guarde en el Lakehouse Bronce dentro de la carpeta New Data. A ver. Bueno, ya habéis visto que me ha dicho que está correcto el proceso. Ahora empieza con la copia. Recupera a través de ese URL con la opción get, recupero el fichero sales.csv. Tenemos que leerlo para saber qué estructura tiene, qué campos tiene para convertirlos. Está ahí en lo que sería el esquema, pero para que veáis cuáles son, definir el tipo de dato. En el esquema lo definimos, pero primero, previamente, tenemos que ver el contenido de ese fichero de ventas, ¿no? Y ahí definimos el tipo de dato que lo hacemos a través de el notebook con esa definición del esquema. Vamos a ver, parece que está copiando. A ver si actualiza y cuando haya hecho esta parte podremos ir al Lakehouse Bronce, actualizaremos ese Lakehouse y dentro de ficheros, carpeta New Data, tengo que tener el sales.csv, que le echaremos un vistazo para ver los datos que contiene. ¿De acuerdo? Antes ha tardado 1 minuto 20, llevamos 1 minuto 14, a ver si en la próxima actualización ya me dice que está correcto. Y así podemos seguir avanzando. Correcto, ahí están los dos, perfecto. Vamos al bronce, ahora sí, le digo aquí actualiza. Y esto me debería, a ver, aquí está, fichero. Y este es como tenemos que verlo, ¿no? Pues fijaros,
Sales Order Number, esto es texto. Sales Order Line Number, esto es número. Esto es fecha. Esto es texto. Esto es texto. Esto es texto. Esto, item quantity. Esto es el unit price, el text amount, ¿vale? Pues entonces todo esto es lo que yo defino aquí, ¿vale? Todas las columnas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero cargamos los comandos que voy a necesitar, los tipos, tipo de dato. Struct type es el tipo de estructura, defino una estructura. Dentro de la estructura, la estructura de cada campo, ¿no? Struct file, field, perdón, el nombre de la columna, qué tipo de dato es, texto y verdadero. Siguiente, nombre de la columna, tipo de dato, entero, verdadero. Y voy haciendo así, ¿no? Voy definiendo todos esos campos del CSV y ahí los tengo que tener cargados, el double y el date type. Luego, funciones, función call, función year, month, split, trim y toDate. ¿Vale? Entonces, la ruta, defino dos variables. Aquí no sé, no me ha copiado. Aquí, file name para las ventas y table name para el cómo quiero que se llame la nueva tabla. El path, ¿dónde está el fichero? Esto está aquí. Aquí, aquí lo que hacemos para saber dónde están los datos, lo que hago es añado el lakehouse de bronce para tenerlo aquí. Y sobre todo importante, ¿por qué? Pues por ejemplo, para saber esta ruta, ¿no? Pues esta ruta es esta. Es esta. Pues aquí es donde yo digo copia de ruta de acceso de APFS. Es todo esto. ¿Vale? Pues para tener este tipo de accesos, incorporo en esta vista, dentro del notebook, el lakehouse bronce. Pero el predeterminado es el que tiene la flechita esta, la aguja, ¿no? La chincheta. Predeterminado es este. Yo podría decirle, quiero que sea predeterminado este. ¿Y qué hace el predeterminado? Pues que lo que yo guarde, cuando yo guarde la tabla en formato delta, lo guarda en el predeterminado, en el plato. Pero así puedo ver un poco la estructura que tengo y todo lo que tengo aquí, ¿vale? Entonces aquí ya está la ruta del fichero donde está el lakehouse, ¿de acuerdo? Luego creo la estructura, leo los datos utilizando esa estructura y el input path es esto, la ruta que está el fichero. Después hago la transformación. Como estoy en la capa plata, vamos a ver la transformación que hacemos. Pues aquí genero un nuevo data frame y le digo que el año me lo saque de la columna order date. Year, función year, que me saca el año de la columna call order date. ¿Vale? Otra vez with column, mes, la función mes de la columna order date. Estoy extrayendo año y mes de la columna que tiene fecha completa. Y luego order date, hago el toDate para convertir esta columna order date en columna de fecha. Porque recordad que era cadena. Luego, el Sales Order Line Number, que lo convierto en entero. El First Name, lo que hago es que capturo solo hasta donde está el primer espacio y lo considero el elemento cero, ¿no? Toda esa primera cadena hasta el espacio, el elemento cero. Luego la segunda cadena, que es el elemento 1, que sería el apellido, ¿no? El last name. Y luego aquí el select lo que le da es el orden que quiero guardarlo, como estaba el fichero CSV de origen. Y aquí visualizo, ¿vale? Finalmente, la última parte es que creo la tabla en formato delta, el df final. Aquí le digo primero, borra la tabla que está en el parámetro table name. Y entonces, si existe, primero la borras y luego la grabo con un overwrite en formato delta, table name, es decir, esta, nuevas ventas.
Vamos a ejecutar todo esto, a ver si no hay errores, y me creará en el Lakehouse Plata, que es el predeterminado, lo que tiene la chincheta, en el apartado tablas, una tabla que se llamará nuevas ventas, formato delta, con el triangulito. De momento lo va ejecutando, lo ha ejecutado, aquí está un poco como lo ha guardado. Fijaros, cada columna tiene su tipo de dato, texto, entero, fecha, entero, entero, texto, 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 el elemento, ¿vale? Y ahora está guardando la tabla. Está ejecutando la celda 3, que es esta, está guardando la tabla. Cuando acabe, refrescaremos y en el apartado Tables de el Lakehouse de plata me tiene que dar, vamos a ver, y le digo actualizar, y aquí tengo la tabla nuevas ventas, table name, nuevas ventas en formato delta, ese triangulito abajo a la derecha. Ya he hecho el proceso de la transformación del fichero que hemos traído con una copia de datos del Lakehouse bronce al Lakehouse plata. Lo guardamos ahí. Ahora vuelvo a lo que sería la canalización y aquí en actividades digo cuaderno. Y entonces, cuando esto, lo mismo, cuando finaliza, a ver, lo pongo aquí. Entonces, este bloc de notas, ¿cómo se llama? El nombre. Hay Load Sales Notebook. Pues lo normal sería que fuera NB guión bajo así, ¿no? Con la convención. Bueno, más o menos. Activado, lo mismo. Y aquí en la configuración le digo área de trabajo este, bloc de notas este. Entonces, parámetros de base. Aquí voy a añadir un parámetro. El tipo es el table name, que es el nombre de la tabla. Esto es cadena. Y el valor es nuevas ventas. ¿Vale? Y con esto ya lo tendría. Así que esto ya estaría listo para hacer todo el proceso. Y lo que vamos a hacer es me voy a inicio, valido y vamos a ir a la capa bronce. Voy a borrar el fichero y me voy al Lakehouse plata. Este no está actualizado. A ver. Y me borro la tabla. Ahora me vuelvo aquí, hemos validado y le doy a ejecutar. Vamos a ejecutarlo todo, que me tiene que volver a generar ese fichero 6CSV en la carpeta New Data y luego generarme la tabla dentro del Lakehouse Plan. Vamos a ver si lo ejecuta todo bien y funciona todo. Y así podemos ver cómo podemos orquestar todos estos procesos. Este es un ejemplo básico, ¿no? De cómo yo puedo ir orquestando todo este proceso. Y después puedo hacerlo de manera programada. De momento el borrado lo he hecho bien, ahora es más rápido, ya lo veis. Es cierto que lo dice, bueno, esto lo dicen las ejecuciones del notebook,
de que la primera vez va más lento y luego más rápido, pero ahora de momento lo está haciendo rápido. Vamos a ver la segunda, que es la copia, y de ahí pasará al notebook que va a transformar los datos y almacenarlos en el Lakehouse de plata, ¿no? Ahora lo está copiando, recuperando y copiando en el Lakehouse bronce, ya lo ha hecho. Y ahora vamos al tercero, que es el notebook. Esperemos que no falle nada. Creo que no me he dejado nada. Está probado y funciona, pero vamos a ver que no haya nada que haya escrito mal y que no tenga ningún problema. De momento parece que va, ahora sí que va a buen ritmo, ahora sí que va bien. Está ejecutándose todo y esperemos que me diga que todo está ok. Vuelve a actualizarse, estoy en curso. Y vamos a ver, todo este proceso pues es una orquestación de datos muy básica con un parámetro que hemos utilizado, pero para que veáis un poco el ejemplo, no es difícil. El código en PySpark para crear un esquema, aplicarle el tipo de datos siempre es el mismo, solo tenéis que copiar ese código y cambiar el nombre de columnas y el tipo de dato, ya veis, siempre es lo mismo, string type, int type y el true al final. Y con eso ya tendríais siempre una creación de un esquema. Aquí está todo correcto, se ejecutó correctamente. Comprobamos que tengo los datos en la capa bronce. A ver, ahí está. Me voy a la capa plata y compruebo. Aquí está. Así que está funcionando correctamente. Por la parte de la configuración, yo podía programar, agregar una programación y decirle, oye, mira, repítelo cada hora, repítelo en esta fecha, que acabe en esta fecha, que no acabe, diaria, semanal, mensual, ¿de acuerdo? Así que podría hacer una programación, no tengo que estar ejecutándolo yo, por supuesto, pero así sería el proceso de crear una canalización con estas tres tareas en medio, que ha funcionado y habéis visto que no es extremadamente complejo. El código en PySpark es muy simple, esto va a ser siempre igual. Borra primero la tabla si le das un parámetro, ¿no? Me he olvidado de algo importante, disculpadme. Cuando, cuando yo creo el parámetro, es cierto que esto tendría que ir fuera, porque si no, bueno, ha funcionado, pero lo interesante es hacerlo así. Yo pongo esto aquí, esto lo quitamos. Bueno, si lo quito, se va a quejar porque aquí no lo encuentra, ¿eh? Entonces esto, digamos que tiene que ir, a ver, esto sería subir celda aquí. Entonces aquí le tengo que decir que esto es un parámetro. Aquí en los tres puntos utilizo esto, ¿vale? Celda de parámetros. ¿Vale? Y ahora sí que debería funcionar igual. Si yo lo ejecuto, solo por validar, ¿eh? Tanto esto como esto por un lado, para entender que no tengo errores de código, ¿no? Me lo hace bien, me lo sobrescribe la tabla sin problemas. Ya habéis visto que esto no tiene mucha dificultad. Aquí entender cómo transformo. Lo que le digo es sácame el año de la columna order date, le pongo el punto with column. Es buena práctica cambiar el nombre del data frame. Créame una créame una columna mes, sácame el mes de la columna order date y ahí podría ir sacando, ¿no? Aquí convierte en fecha de la columna order date en este formato. Esto sería como un format, ¿no? Año, mes, día. Aquí eh, dale el formato o el tipo de dato a la columna sales number de entero. Aquí podrías poner string, etcétera. Aquí la separación, aquí también la separación y luego el orden que quiero que me muestre las columnas. Lo visualizo y lo guardo. Y ya está, no ha fallado. Y si vuelvo a esto de aquí y lo vuelvo a ejecutar, ya digo que se puede automatizar, como habéis visto. Si lo vuelvo a ejecutar, no debería haber errores. Lo único que hemos hecho es
poner en la primera celda diciéndole que es un parámetro esos dos nombres, con lo cual los va a cargar igual y todo va a funcionar, ¿vale? Yo entiendo que no tiene que haber errores, pero vamos a comprobar que todo funcione y así pues podemos dar por finalizado este vídeo conforme hemos hecho toda esa transformación de datos con una canalización o pipeline, ¿vale? Ahora el ritmo es bueno, ya me ha dicho borrado los ficheros previamente, ¿no? Luego copia los datos con el get, en la URL que os pondré en la descripción del vídeo, los mete en el Lakehouse bronce, que es porque son datos en crudo, y luego los pasa, genera o ejecuta ese notebook para hacer esa transformación y guardarlo con la transformación hecha en el Lakehouse de Plato. Vale, ya lo ha hecho también la copia y ahora vamos con el notebook, que es el que no debería fallar. Está yendo muy rápido, la verdad que ahora sí que el rendimiento es bueno, antes era un poco más lento, ahora el rendimiento es bueno, vamos por los 25 segundos como máximo, a ver qué tarda esto, yo creo que, no sé si el notebook tardará un poquito más, pero vamos, 25, 30, 35, no puede ir más allá de esto, lleva 34, pues seguramente a la próxima actualización de estos datos ya tendremos el resultado de que todo está correcto, ¿vale? Y con esto daremos por finalizado este vídeo de canalizaciones en Fabric, este mundo tan fascinante. Fabric es, la verdad que a medida que te introduces en Fabric, a mí me está enganchando más y creo que vale la pena dar ese paso, que todavía mucha gente tiene respeto, ¿no? Sobre Fabric, ¿qué es esto de Fabric? Yo recuerdo que entraba en Power BI y veía Fabric y decía, pues esto no sé lo que es, yo me iba a mi Power BI, a mi área de trabajo, publicaba y ya está. Correcto, todo correcto. Así que genial. Pues dejo de compartir. A ver. Así que nada, espero que os resulte interesante, os haya gustado, lo pongáis en práctica y sobre todo os despierte el interés por este nuevo ecosistema llamado Fabric, que hay que empezar a introducirse sí o sí, porque las empresas lo empiezan a demandar, empiezan a demandar profesionales que sepan cómo funciona, que sepan manejarse y que sepan resolver. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo bien grande.